Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Y bueno, hoy estamos meditando en Yohanan 8 y vamos al Pasuk 50. Dice: de cierto os digo, si alguno guarda y vive según lo que he enseñado de la Torá, bajo ningún concepto experimentará la muerte eterna. Le dijeron aquellos Yehudín: ahora, si estamos convencidos de que tienes demonio de locura, Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda y vive según lo que les he enseñado de la Torá, bajo ningún concepto experimentarán la muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Yeshua respondió: si yo busco mi propia gloria, entonces muy poca cosa es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim, y no habéis tenido una relación íntima con él, mas yo sí la tengo. Y si dijera que no, seré semejante a vosotros, mentiroso. Pero yo guardo una relación íntima con Hashem y guardo su Torah. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio y se gozó. Entonces aquellos de Judí le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham naciera, Anijú. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se les desapareció de la vista y salió del Bet Hamidrash. Bueno, una discusión con los judíos ahí, grupos judíos que tenía falta de entender y de conocimiento de la Torá. Y desde luego lo que nos hace notar aquí nuestro Santo Maestro es una cosa muy, muy importante. Aun cuando todo el pueblo de Israel es visto como pueblo, como parte del pacto del Eterno, dentro del mismo pueblo se distingue la gente que guarda la Torá y la que no la guarda. Y en este caso, en el caso que estamos mirando en Yohanan, nos damos cuenta de que había gente que decía que creía y que guardaba y que vivía los preceptos del Eterno, pero en realidad no tenían fe. Solamente se iban a las cuestiones literales. Y te voy a decir, pues realmente la Torá se escribió en una forma literal, ¿cierto? Y se habla y se debe entender la Torá primeramente en una forma literal. Pero ahí se quedaron, se estacionaron. Ellos se estacionaron con esta comprensión, con este entender de la Torá solamente a nivel pashá, literal. Y no pudieron avanzar. Como vimos en una de las meditaciones pasadas, no pudieron avanzar porque no hubo obediencia, porque no había sujeción a la voluntad del Eterno, y eso hace que la gente no comprenda la Torá. Una persona que no obedece a los mandamientos, a los preceptos, a la Torá de Hashem, es una persona que no tiene conocimiento, porque la revelación, como veíamos, la revelación viene por la obediencia a la palabra. Y aquí nuestro Santo Maestro nos hace reflexionar, y vamos a reflexionar en un punto muy interesante. Este punto es precisamente la relación que se guarda o que se tiene con el Eterno. Muchos dicen, o como decía aquí, vimos en el pasaje que acabamos de leer, ellos se jactaban de ser hijos de Abraham y por lo tanto hijos del pacto. Y como les ponía y los confrontaba a nuestro Santo Maestro, y les decía: bueno, al que ustedes llaman su Dios,
es mi Padre. Híjoles, fue pero un golpe en la nariz. Al que llaman ustedes Dios es mi Padre. Y eso es lo que les chocaba a ellos. ¿Cómo tú dices que es tu Padre? Porque lo hacía y hacía del Eterno su Padre, pero lo que en el fondo estaba es que tenía una relación extraordinaria con nuestro Dios. Y que esa relación era lo que hacía que le sirviera, que caminara, que viviera, que hiciera todo lo que hacía, porque él tenía una relación extraordinariamente profunda, y esa relación era lo que hacía y la diferencia entre él y estos hombres. Dice: aquel que dicen que ustedes que es su Dios es mi Padre. Esto sí que está pero de color pero rojo. Y se puso pero candente, porque pues cómo les iban a decir a ellos que no entendían, que no comprendían, que no, pues es que no lo entendían y no lo comprendían. Y ellos se jactaban de tener una posición, pero una posición que era endeble, una posición que no tenía base, una posición que no tenía esencia. No había esencia en su relación. Y te voy a decir tristemente, hay gente que dice profesar fe en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y reconocer a Mashiach, pero te voy a decir, su fe es endeble. Y muchas veces el conocimiento no llega a su vida precisamente porque solamente quieren vivir una relación religiosa, una relación religiosa donde ahí no cabe, a donde ahí no cabemos, a donde ahí no hay espacio para los que realmente conocen al Eterno. Y lo muestra Yeshua aquí en este pasaje, donde dice y nos enseña que no es en el entender o de exclamar o decir que el Eterno es nuestro Dios, no, sino entender que tenemos que profundizar de una manera extraordinaria en nuestra vida esa relación de pacto con Él. No podemos asumir como las religiones el conocimiento del Eterno, y nos enseña nuestro Santo Maestro que esta relación que nosotros debemos tener como pueblo de Hashem, que no todos los tienen, desgraciadamente, es una relación donde la persona se entrega totalmente al Eterno, donde hay una relación de entrega total, de fe total, de conocimiento que el Eterno da en la medida que la persona se entrega al Eterno, y que se ve en su vida, que se ve en la manera de vivir, que se ve en su manera de obedecer los mandamientos, los preceptos. No los vive y no los cumple por compromiso, por la letra, no, sino los vive y los experimenta porque ama a Hashem, porque quiere agradar a su Dios, y porque busca cada día un acercamiento extraordinario con Él. Y eso es lo que el Maestro nos enseña acá. Hay mucha gente que tiene una relación religiosa, una relación de compromiso, pero no de compromiso con el Eterno, sino de compromiso con los demás, de que cómo lo ven, cómo ven a la persona. Y precisamente los reprocha nuestro Santo Maestro, les dice: pues ustedes buscan su gloria, yo busco la gloria de Hashem. Y esa es la diferencia,
porque había mucha jactancia, como podemos ver. Había mucha jactancia en la vida de estos hombres. ¿Y cuál era la jactancia de Yeshua? Ninguna. La única jactancia era el servicio al Eterno, el servir al Eterno, el dar a conocer al Eterno. Esa era la manera en que él vivía realmente su vida y su relación con el Eterno. Pero para nada se exaltaba o decía yo soy, yo tengo, yo hago, yo deshago. No. Y eso es lo que hacía la diferencia entre aquellos hombres que a veces y continuamente lo confrontaban. Gente que no conocía, que no entendía, gente con poca fe, aunque vivía los preceptos o los cumplía, solamente cumplía la letra, pero no la esencia. Y mucha gente solamente cumple por cumplir, y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque no es cumplir por cumplir. Voy al Shabbat, sí, voy porque si no el Rosh, no. Eso es falta de emuná, eso es falta de convicción. Tú no te pueden estar acarreando, ya no a estas alturas del camino. Yo no veo, incluso acá en las comunidades o en la comunidad de Areyé y Judá, para ser específico, yo no veo a una persona que ya se le tenga que estar llevando de la mano todavía. Los que estamos, los que conformamos esta comunidad, ya no están en la condición para que sean jalados, empujados, exhortados a que se reúnan, a que vivan, a que no dejen el Shabbat, no dejen los preceptos, no dejen los mandamientos, no dejen su relación con el Eterno. Ya no hay. Ya todos tienen y asumen una condición de tiempo, de espacio, de conocimiento que se les ha dado y se les ha impartido, y que ahora actúan por sí mismos. Y eso es como a los pequeños que los vas creando, son bebés, no se valen por sí mismos, se bañan, se alimentan, se cuidan, se les da todo lo que se necesita para que vayan creciendo. Pero llega un momento donde ese bebé ya se volvió una persona independiente y donde ya es responsable. Y eso es una realidad. Y esto es precisamente de lo que nos habla el maestro. Lo que la persona no asuma durante ese crecimiento y lo haga real en su vida, jamás lo podrá hacer. Y lo dice el maestro, enseñándoles acerca de la vida eterna, y ellos no entendían. Dice, pues Abraham murió, los profetas murieron, tú nos hablas de no morir, de vida eterna. ¿Cómo estaban entendiendo esto? No en la forma adecuada. Y esto es desgraciadamente lo que sucede cuando no se tiene una relación correcta con el Eterno. Es en lo que se cae, solamente en un vacío y en un sentido de falta de conocimiento y de entendimiento de la Torah. El punto, pues, es la relación. En el camino, cuando nosotros empezamos a conocer el Eterno, ese camino nos debe de llevar a madurar, a crecer, a entender, a comprender y a que el Eterno nos revele. Pero sobre todo a que nuestra fe se fortalezca, a que nuestra fe sea nuestra fe. Es decir, nadie puede caminar por la fe del de enfrente o del de junto. Todos tenemos que operar en nuestra fe y somos responsables delante del Eterno por el conocimiento que nos ha dado. Y tú y yo tenemos que reaccionar y también un día dar cuentas al Eterno, quien es bendito, del tiempo, de la revelación, de todo lo que nos dio para que nosotros pudiéramos experimentar el crecimiento, la madurez y pudiéramos dar fruto, en otras palabras. Esa es una realidad, pero bien dijo nuestro Santo Maestro en nombre de Hashem, separados de mí, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Es decir, nos muestra, nos enseña nuestro Ribi que el apego al Eterno es y debe de ser
un apego extraordinario y un caminar extraordinario en nuestra vida. Mis amados, no podemos vivir de la vida del enfrente. No podemos vivir de la fe de Mashiach. Y sí, porque Él nos muestra la fe que tenemos que tener. Pero cada uno tiene que producir y tiene que experimentar esa fe y también el resultado, el fruto que produce la fe. Consecuentemente, en la medida que crecemos y maduramos y tenemos una relación apegada al Eterno, en esa medida entendemos. Estos hombres tenían muchos años de estudiar Torá, sin embargo, confrontaban a nuestro santo maestro y le decían, pues ¿qué? ¿Abraham no murió? Canto, Dios bendito. No había no había entendimiento en su mente, en su corazón, de estas cosas extraordinariamente profundas. Y hoy, pues nosotros lo entendemos. No se refería a la vida física, sino a la vida espiritual que el Eterno nos ha dado como pueblo y que hoy asumimos que con la ayuda de Él lograremos introducirnos en el mundo venidero. Que el Eterno, quien es bendito, te ayude a entenderlo y que te ayude a vivir una vida con convicción personal. Que así sea la voluntad del Eterno. Shalom, shalom.